Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos ya de regreso aquí en la revisión de las noticias. De inmediato arrancan los principales titulares. Una interceptación telefónica al conservador de Puente Alto reveló un presunto pago al diputado de Republicanos Cristian Araya. Se trataría de 1.700.000 pesos por antecedentes que derribarán la acusación contra el ahora exministro Antonio Ulloa. El 25 de noviembre se votará la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo en el Senado. El libelo fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, pese a las gestiones del gobierno. La candidata Yaneta Jara se desmarcó de los antiguos dichos de su asesor Darío Quiroga contra Franco Parisi. Al comentar estas declaraciones, la abanderada planteó: "No me gustan los dichos clasistas". Y el candidato republicano José Antonio Kast negó que él tenga comprometido un debate presidencial para el próximo domingo. En esta jornada estará en el paso fronterizo de Chacayuta. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que Nicolás Maduro haya planteado a Estados Unidos renunciar en un periodo de 2 años. Esto después de trascendidos que indicaban que la Casa Blanca analizó esa opción. Y la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, expresó su preocupación por la sanción que aplicó la CMF por irregularidades a empresa Sartor y a cómo se ha llevado el club que conduce Azul Azul y que usa el nombre de la Casa de Estudios. Bien, pues vamos de inmediato al análisis político. Les presento de inmediato a los panelistas que me acompañan el día de hoy. Javiera Arce, politóloga, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo, ¿qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo están después de la segunda vuelta? ¿Bien? Sí, vamos de inmediato. Tengo que trabajar igual mañana. No, claro, y todos trabajamos cansados porque, bueno, el análisis, exactamente. Pero bueno, vamos de inmediato, vamos a entrar, por supuesto, a la arena política, pero ayer pasó algo muy importante en la Cámara de Diputados, es que se aprueba la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo, y esto también salpica al gobierno. ¿Cómo lo ves? No sabemos qué va a pasar en el Senado, esto no está zanjado, para que sepan, pero sí hay un golpe importante al gobierno el día de ayer. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, claro, había mucha emoción y además mucha como escasa capacidad de contener ya a estas alturas el desorden de las bancadas, y eso va a estar cada vez más pronunciado de aquí hasta la segunda vuelta, incluso hasta que termine el periodo legislativo de esta administración. A mí me parece que, o sea, si lo ponemos como en la perspectiva de cómo quizá a lo mejor agudizamos las contradicciones, probablemente en el Senado esto se repita, ¿ya? Aun cuando el Senado todavía yo tengo la impresión de que es una especie de contrapeso más fuerte y que va a mirar esto en perspectiva, se va a tratar de buscar o tratar de desenmarcar del gobierno aún más esta segunda vuelta a propósito de lo que se viene. O sea, va a estar cruzado. Va a estar cruzado, absolutamente. Absolutamente. O sea, vemos gente, por ejemplo, como Mulet, como Alinco, ¿quiénes más están? Gente del PPD también votando a favor de esta acusación, y otras abstenciones también entre gente como de los circuitos bien cercanos. Entonces, yo creo que se viene una cuestión compleja en el Senado. Y básicamente también esto va a ir entrecruzado con la segunda vuelta, que precisamente no va a estar, van a estar más caldeados los ánimos que otra cosa. Entonces ahí yo siempre he confiado en el Senado, no sé si en el próximo Senado, pero que este Senado en particular ha sido un contrapeso importante a decisiones más bien alocadas, más bien viscerales, que en este caso sería lo que pasa con Pardo. No entiendo por qué tendríamos que hacerle una sanción tan extensa si ya él pagó su responsabilidad. ¿Qué piensas tú, de acuerdo a lo que leo, o toma una mirada con otra perspectiva del Senado, o entra a este juego de distanciarse del gobierno y dejar caer al exministro Pardo? ¿Cómo lo ves tú? Y si es que compartes la mirada, por lo demás. No, desde mi punto de vista la acusación constitucional es justa, es válida, en el entendido de que este es un tema que afectó profundamente el bolsillo de los chilenos. Hubo opacidad, hubo mal manejo de la información, hubo omisión al momento de exponer todos los antecedentes ante la opinión pública, versiones discordantes. Transelec comunicó al ministro de manera anticipada, el ministro no lo reconoció, después finalmente quedó expuesta, digamos, esa contradicción. Hubo una negligencia técnica también en términos de que el ministro firmó un decreto que contenía un error en términos de
el cálculo del guarismo para imputar las cuentas de la luz, se faltó también a algo que es importante en la función pública, que es el deber de transparencia, eficiencia, eficacia, que está consagrado en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. Y yo creo que, en último término, cuando uno pone todos estos argumentos sobre la mesa, es lo que hace que no solo todas las bancadas de las derechas hayan respaldado la acusación constitucional en la Cámara, sino que también, como se señaló acá anteriormente, algunos parlamentarios de izquierda y de centroizquierda. Tomás Hirsch, Jaime Araya, Jaime Mulet, Mónica Arce y otras abstenciones, que obviamente en este contexto también suman a que finalmente se logre concretar la aprobación del libelo y pase al Senado, que deberá actuar como jurado en esta oportunidad. Bueno, eso la va a ser sanción igual, o sea, para que la gente entienda, o sea, la sanción, el exministro Pardoux es académico de la Universidad de Chile. Claro. Con esta sanción él no podría volver a su cargo en la Universidad Porque es un de cargo Chile. público. Es una universidad Sí, lo hemos pública. explicado bien aquí, son 5 años sin ejercer Exacto. ningún tipo de cargo público. Hemos visto otros políticos renacer después de las acusaciones constitucionales. Yasna Proboste. La misma Yasna Proboste. Es una sanción dura porque son 5 años efectivamente. En esto también, perdón, hay, ¿Sí? independientemente del juicio de fondo, también hay, digamos, consideraciones más políticas, en el sentido de que el ministro Pardoux tuvo una actitud bastante arrogante cuando él dirigió un centro de estudio, espacio público, una conducta súper errática durante la pandemia. Ellos cuestionaron las cifras del gobierno. Ya, ahora- Eso está bien presente, de todos modos. Es que O sea, eso es como una pasada de cuenta. Hay una pasada de cuenta Por política supuesto que más sí. allá del Sin duda. cálculo de la Por supuesto que cuenta sí. de la luz. Entonces la pregunta es si es que el cálculo de la cuenta de la luz es mérito suficiente para aprobar o no esta acusación constitucional. Desde mi punto de vista hay fundamento en sí mismo, por el tema de la actual del gobierno, pero tampoco uno puede aislar factores, estas no se puede. dimensiones Ahora, que son ellos han políticas. argumentado que no han faltado a la Constitución. Eso ha sido parte de la defensa también del propio exministro. Bueno, todas las personas que son acusadas constitucionalmente escriben de que ellos no han faltado a la Constitución y a las leyes. Ahora el Parte tema de- es que hay que mirar estas acusaciones como juicios políticos más que como de carácter administrativo netamente judicial. O sea, y por eso tiene otras connotaciones que me parece que Jorge agrega precisamente estos elementos de que la posición, además la arrogancia, el maltrato hacia las mismas bancadas parlamentarias, eso también es una pasada de cuenta que claramente tienen estos efectos. ¿Cuánto le pega al gobierno? Y si es que le pega harto al gobierno, ¿cuánto le pega a la candidatura de Janet Jara, que sabemos que pasó con mucho menos de lo que se pronosticaba, el 26%, siendo la única candidata, bueno, ustedes lo saben, la única candidata del sector, por lo tanto tiene poca posibilidad de crecimiento? Es distinto a lo que pasa, ¿cierto?, con José Antonio Kast, el que pasa con pocos puntos menos, pero con alta posibilidad de crecimiento porque se va a llevar los votos de Johannes Kaiser, parte importante de los de Beli Matei probablemente, y bueno, el gran factor, Parisi. ¿Cómo lo ven? Y si es que efectivamente, si es que le va mal a Pardoux la próxima semana, ¿cuánto le pega al gobierno y si eso pega en la campaña presidencial? Bueno, sin duda sería otra derrota para el gobierno. El resultado del domingo fue el peor resultado desde el retorno a la democracia. Incluso no puede ir más hacia atrás, pero no creo que tenga mucho sentido para la izquierda y la centroizquierda. Cuando tú agregas la votación de todos los candidatos presidenciales de la izquierda y la centroizquierda, llegan a 30 puntos, lo cual es un indicador muy, muy bajo. 7 de cada 10 chilenos votó por alternativas de oposición, dentro de los cuales obviamente hay un 19,7% que se inclinó por Franco Parisi. Tengo la impresión de que Janet Jara no va a involucrarse en esta discusión porque un poco se sabe que tiene un destino negativo, diría yo, para el gobierno. Incluso ella fue crítica de Pardoux en algunos debates presidenciales, en esta operación que ella montó a efectos de intentar Alejarse del gobierno. disociarse o alejarse un poco del gobierno. No creo que tenga mucho sentido. Hoy día los problemas de Janet Jara son bastante más grandes en otros campos, sobre todo políticos. Ella tiene que reconstruir un puzzle electoral que es muy difícil de cara a la segunda vuelta. Piensen ustedes de que aunque el 100% de los electores de Franco Parisi votara por Janet Jara, No le da. no llega al 50% de los votos. Sí, se suma todo. Por ende, es un desafío muy, muy complejo. Hay cierta ilusión, yo entiendo, porque yo también investigué esto después de los resultados de la primera vuelta del 2021. Efectivamente, el 60% de la Del votación votante Parisi de se Franco fue a Parisi Gabriel Boric. se canalizó hacia Gabriel Boric, pero era otro país, era otro sistema de votación, era votación voluntaria,
En ese entonces, Gabriel Boric encarnaba de mejor manera una alternativa de cambio, por una cuestión incluso generacional, había un gobierno de derecha. Hoy día el votante del PDG es un votante de oposición, es un votante que se alinea. Hay un estudio bien interesante del Centro de Estudios Públicos que se publicó el año 2022 que plantea de que tienen de algún modo una ética bastante próxima a una economía de libre mercado, de que son sectores medios de la sociedad muy desafectados de la política tradicional, pero que no quieren una refundación en términos de la lógica. Y lo que hemos sabido, muy desterritorializados también. También en la zona norte, porque precisamente también una de las cosas que plantea ese estudio es que la aproximación que tienen a los temas de orden y seguridad es muy dura, es muy drástica. Javiera, quiero conocer tu apreciación también. No es solamente en la zona norte, ojo. De hecho, también tienen diputados hasta en Temuco. Exacto, la Araucanía. O sea, una cuestión no lo localizaría solamente en el norte. Ahora, no, pero efectivamente hay lugares donde se lleva la primera mayoría, claro, donde mismo hoy región. día fue el candidato Cáceres, se lleva la Claro. primera mayoría. Entonces, a ver, yo creo lo siguiente, tomando en cuenta lo que dice el estudio Mascareño del Centro de Estudios Públicos, que es bien interesante, yo creo que hay que seguir investigando este fenómeno. ¿Cómo yo podría calificar el partido de la gente? Es un partido de carácter empresa. Estos son partidos que nacen en Italia con la época de Berlusconi y son partidos que tienen muy poca densidad en términos organizativos, es decir, es demasiado, por ejemplo, tener una estructura muy profunda y muy territorial no es el objetivo porque tienen que moverse muy rápido para poder capturar todos los temas. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que si uno analiza el programa de Franco Parisi, en general es un programa sumamente individualista y muy neoliberal. Entonces me preocupa que con esas características la candidatura de Jara pueda hacer un match con estos votantes. Y también, por otro lado, me preocupa el roteo que ha existido también de parte de un sector de la izquierda bien importante, tratándolos de que son todos unos vulgares, que les gusta andar con los autos tuneados, no sé qué. Y que prácticamente, no sé, por ahí Cristóbal Belolio dijo que Franco Parisi estaba emulando como lo popular. Yo, la verdad, creo que genuinamente le gusta. O sea, no es que lo esté... Es su estilo. Es su estilo. Y quienes lo acompañan. Claro. Y yo creo que hay que mirar esas clases medias también. Esto un poco me acordé de un libro que leí que recomendó la Carolina Toá, que se llama Volviendo a Reims, que es muy bueno, se escribe Reims, que es de un filósofo francés. Ahí te doy después el nombre, se llama Didier, no me acuerdo el apellido. Pero el libro me lo leí para mis vacaciones en julio, que me fui de vacaciones con mi mamá, entonces lo metí en el Kindle y me puse a leerlo. Y habla de cómo las élites educadas francesas comienzan a sentir como o él se empieza a alejar un poco de estas clases populares porque las encuentran vulgares, chabacanas, etcétera, pero que hay una idealización de la forma, porque hay una idealización de lo que es el concepto de pueblo para la izquierda. Es como, no, este pueblo unido, este pueblo no sé qué, y al pueblo quiere comprarse una tele gigante, quiere andar con su auto, quiere cambiar el auto todos los años, quiere irse de vacaciones a Brasil. Ese es el pueblo. Y, ay, no, qué vulgar. O sea, un poquito más, una clase media que logra eso. Digamos, pero además yo lo resumo así. Y esto se lo dije el otro día a Juan Diego Montalva y se moría de la risa. Le dije, mira, hay alguien que aspira a comprarse un iPhone y que no se lo roben. Eso es el votante de París. Y si la izquierda no es capaz de entender esto, estamos fritos. Estamos fritos. O sea, son mis vecinos de Pudahuel, son los vecinos de Maipú, son vecinos que no tienen ingresos altos, pero que aspiran a tener más. Y ahora la educación no se ve como un mecanismo de ascender socialmente ni de movilidad social, porque estás educado y aún así ganas menos que un soldado del narco, por ejemplo. Javier hace un análisis bastante interesante, bastante interesante de cuál es el votante de Parisi, porque finalmente, Parisi siempre lo dijo, o sea, ninguna encuesta está leyendo lo que va a pasar conmigo. No. Cierto que el 2021 y él ya había obtenido, sabemos que no había voto obligatorio, pero ya había obtenido un 20% y ya había sido la tercera mayoría. Pero ahora lo importante es que ese perfil que tú describes... duplicó, sacó 6 diputados del 2021, ahora sacó 14. Exacto. Y en paridad. Exactamente, y se lleva una bancada importante. Y ahora lo importante es, de cara a la segunda vuelta, ¿quién es capaz de leer a ese votante de Parisi que pareciera que no lo lee ni uno ni el otro? Porque finalmente esos 20%, esos no, son 2,5 millones de votos, ¿no? 2,5 millones. 2,5 millones de votos son relevantes para instalarse en la moneda. Les dejo planteada la pregunta, vamos a ir a la pausa. ¿Quién es capaz, entre Kast y Jara, de leer mejor a este votante de Parisi? Lo contestamos al regreso.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Bien, pues estamos ya de regreso. Estamos con Javier Arce, politóloga, Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo, haciendo el análisis político de quién va a ser capaz de leer mejor a este votante de Parisi. Son 2,5 millones de votos significativos, entonces, para la segunda vuelta. Porque descremamos que los votantes de Kaiser se van a ir a Kast. No sabemos si todos los de Evelyn Matei se van a ir a Kast también. Pero entonces lo que no sabemos nada es que va a ser el votante de París. No es que no sepamos nada. Sabemos lo del 60-40. Sabemos ¿Sí? lo del 60-40, pero también hay algunas encuestas que se han publicado con posterioridad a la primera vuelta. Una de las encuestas que tuvo el mejor resultado, que el panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Y es bien interesante porque ya muestra que en un escenario de entrada, con la primera vuelta bastante fresca, el 50% de los electores de París se estarían inclinando por José Antonio Kast, lo cual ya supone un cambio respecto del escenario del 2021. ¿Esto permitiría que José Antonio Kast se instale en la moneda con más del 58% de los votos? Sin duda. Y de hecho la correlación de fuerzas que establece un poco esa encuesta se asemeja bastante a la distribución que se produjo a partir del plebiscito constitucional del año 2022, lo cual es bastante interesante desde el punto de vista analítico porque estaría dando luces de que quizás ese hito político, el de la apruebo rechazo 2022, vendría a ser una suerte como de quizás nuevo clivaje, claro, ¿ya? Y que estaría abriendo o dando paso a la estructuración de un nuevo sistema de partidos, lo cual también tiene alguna correlación con lo que vimos el fin de semana pasado, en el sentido de que los partidos de larga data no tuvieron un muy buen resultado en general. Son los nuevos actores los que lograron conectar de mejor manera. Entonces, dicho eso, y poniendo algunos datos sobre la mesa, después viene el tema de la convergencia programática. Y eso yo creo que es lo más complejo para Janet Jara. Porque el programa de Janet Jara no es un programa que tenga una aproximación de libre mercado. Por definición, ella es la candidata del Partido Comunista. Y si hay algo que define a los electores de Franco Parisi es que son críticos del sistema de libre mercado, pero no porque lo aborrezcan, sino porque quieren participar de manera más intensa en él y quieren que de algún modo el sistema los premie de manera más justa. Es por eso, por ejemplo, de que él penetra tan fuerte en los sectores de la minería, porque pasa algo en los sectores del norte de que se genera mucha riqueza, pero no necesariamente esa riqueza se queda ahí. Y también hay un tema también como de las élites urbanas metropolitanas, porque bueno, casi todos los puestos gerenciales de las grandes mineras están acá en Sanhattan, Sanhattan. Entonces hay un tema de voto un poco antiélite, pero que no es revisionista de los fundamentos del sistema de libre mercado. Y en tercer lugar, hay un driver, un conductor muy evidente en relación a los temas de seguridad, orden público, rechazo a la violencia. Y obviamente que en esa triada, Janet Jara se encuentra en una situación extremadamente adversa. Más aún si agregamos lo que se planteó acá, de que el jefe estratégico de la campaña de Janet Jara, hace 2 meses, trató de flaites a los miembros del Partido de la Gente, denostó a la hermana del candidato presidencial Franco Parisi. Entonces, obviamente que parece bastante inverosímil que Janet Jara logre conectar y persuadir a un elector mayoritario dentro de ese bolsón de votos. Y Kast va a poder persuadirlo porque también se está la acción de anular. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo no me adelantaría el votante de París. El votante de París. Yo no me adelantaría a decir que hay un clivaje nuevo todavía y tomando como base lo que ocurrió con el apruebo y el rechazo, porque si lo observamos bien, tomando en cuenta la encuesta que acabas de citar, que es Panel Ciudadano UDD, este votante obligado que ellos planteaban metodológicamente es un votante más contra de que a favor de A. Entonces, obviamente van a votar en contra del gobierno. Por la forma en cómo el candidato Parisi ha tratado al presidente de la República, la idea merluciana, el merluzo, no sé qué, me parece poco verosímil que sea capaz de trasvasijar los votos directamente a Janet Jara, y más aún cuando te transformas en la noticia, que en este caso sería el Darío Quiroga, y eres asesor, y sobre todo por haber insultado una candidatura, me parece que tienes que o replegarte un poco o salir ya del tema, porque ya
Claramente si estás haciendo tú la noticia, que es un poco lo que le pasó a Valenzuela en su momento con respecto a los parásitos. Entonces hay que tener cuidado. Lo segundo, yo diría que tampoco Kast está haciendo un esfuerzo muy entusiasta, que digamos, con respecto a ganarse los votantes de París. Y ayer, de hecho, lo vimos en una conferencia de prensa muy con esta parada ya más bien como ganador, sintiéndose ganador. Eso está muy mal. Y por otro lado, siendo muy soberbio, ¿no? A mí no me ha avisado nadie de ningún debate, yo veré si les contesto o no, vengan a revisar mis WhatsApp, vengan a revisarlo. Una performance de un macho, así, tomando en cuenta todo. Y eso, yo no sé, me permito mirar esto ya como en un plano más bien internacional también, y con todo lo que está pasando con las nuevas derechas, un poco lo que dijo Ignacio Walker anoche, creo, aquí en CNN. Comunica Rincón. Sí, de hecho Ignacio hace clases después que yo, compartimos la sala en la Católica. Claro, entonces en el entretiempo pueden tener esta conversación. Y el Ignacio decía una cosa que me parece interesante, que finalmente, si uno mira como desde la perspectiva internacional, con quienes se alinea Kast y el discurso que tiene, es un discurso también que existe muy fuertemente en el mundo, que está ahora muy de moda, que tiene que ver con que estos hombres fuertes son la respuesta a la democracia también. Ya vemos esta Oligarch que está siendo estudiada ahora con respecto a Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk, que han apoyado finalmente a gente como Trump, etcétera. Y por otro lado, en Europa, como también se han ido desplegando estos otros machos, estos otros grandes también, como Farage y otros personajes. Y por otro lado, en América Latina tuvimos con Bolsonaro, muy amigo de Kast, y por otro lado, Milei, que también celebró que ahora va a volver la libertad a Chile cuando nunca la hemos perdido. Entonces, también yo creo que se van a jugar cuestiones mayores en esto, y la pelea chica por los votos y la pelea también chica por el Congreso, sobre todo con el tema de la acusación de Pardo, no nos permite ver el escenario completo de lo que va a ocurrir. Yo por lo menos creo que una invitación que haría es a mirar desde cómo se va a pelear esto y cómo se va a discutir o cómo va a ser la disputa política. Y ahí es lo complejo. No sé si es confrontar a Kast, porque Kast también tiene esta cosa media pasiva-agresiva y es muy difícil contrarrestar esas estrategias. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Porque yo creo que un sueño de todos es que le subamos siempre el nivel del debate político, pero ese es un sueño que existe desde que yo trabajo en política, que son muchos años atrás, son muchos años. O sea, me imagino que todos quisiéramos, ¿cierto?, poder tener una conversación muchísimo más profunda, pero lo cierto es que la segunda vuelta siempre tiene esta cosa de tensión. ¿Cómo ves tú el análisis que también hace Javier al respecto de cómo se ha parado José Antonio Kast en estos 3 días? 3, ¿no? Lunes, martes, miércoles, claro. No, si alguien ha sido coherente, consistente y no ha cambiado una coma de su libreto, es José Antonio Kast, en el entendido de que él se plantea como una opción de oposición radical al actual gobierno, planteando sobre la mesa esta idea, o poniendo sobre la mesa, mejor dicho, esta idea del gobierno de emergencia, donde los temas prioritarios son seguridad, crecimiento económico, empleo, control de la inmigración y reducción de ineficiencia dentro del aparato estatal. Yo no veo ningún cambio en términos, bueno, cada uno tiene derecho a tener sus propias observaciones desde el plano de la subjetividad, pero si uno mira, digamos, lo que ha sido la campaña de Kast, siempre ha planteado ese registro. Nunca, digamos, denostando a los adversarios políticos, cuestión que lamentablemente el comando de Jara no puede plantear con la misma, digamos, no puede sostener en términos del posicionamiento público de algunos de los miembros que integran el comando. Y en ese registro yo creo que, bueno, habrán debates presidenciales. Entiendo que son 2 los debates institucionales, uno de Anatel y otro de Archie, que ha sido un poco la tradición desde... Claro, porque los canales también particularmente intentan hacer sus propios debates. Claro, y ahí habrá que ver. Pero yo creo que los chilenos ya conocen, en términos bastante profundos, los programas, las diferencias, y obviamente que tienen que existir espacios para que los candidatos den respuesta a las preguntas que surgen por parte de los periodistas, pero, digamos, no creo que este toreo de, bueno, me invitaste, no me invitaste, sea relevante para el electorado. También hay que entender que obviamente la posición de Janet Jara es extremadamente incómoda, como ya planteé al inicio, y ella va a intentar exponer a José Antonio Kast a la mayor cantidad de espacios para que pueda cometer errores.
a efectos de perder adhesión. Y también es parte del derecho del candidato Kast el evaluar en su mérito si es que es pertinente o no participar de uno y cada uno de los debates a los cuales Jara lo interpela, digamos. Ahora, sí, solo yo difiero acá, no es del ámbito subjetivo, si tú ves la literatura, No, yo si creo tú que te hablas falta actualización de la literatura, alfa, sí, pero es una forma, y eso está parte respaldado de la performatividad de la literatura. Piero Estilla ha escrito extensamente sobre eso, que tú no la hayas leído no es mi problema, pero también Casmute, hay varios autores que yo te sugiero que deberías actualizar tu literatura, pero mira, yo también difiero absolutamente en temas de eficiencia del Estado. Reducir 6.000 millones y decirlo al voleo de cómo lo va a hacer y no decir cómo lo va a sacar, eso no es eficiencia del Estado, eso es mentir. Mentir, y esto lo ha dicho, no lo he dicho yo, lo ha dicho el doctor Ignacio Briones, doctor en Economía, que ha sido muy fuerte, muy crítico del programa de Kast, y también lo dijo Matías Acevedo, que fue director de la DIPRES, del presidente Piñera. Entonces, no sé, yo creo que eso yo sería menos despectiva, creo que tendría más cuidado en el lenguaje que ocupas, porque eres muy ofensivo. Pero sí creo que es importante... ¿Quién ha sido despectiva eres tú? Señalando que los votantes de Franco Parisi quieren comprarse un iPhone, disculpa, de que José pero Antonio Kast te es un dejé candidato hablar, macho te dejé hablar sin ningún problema. Déjame terminar con... Estamos por suerte, Sí. Esto no es un debate presidencial. Sí, no, así que solo también, agregar otro elemento a la... Te voy a dejar y te voy a dar un minuto por si también Sí. quieres responder. ¿Cómo corren los debates? Sí, lo que pasa es que acá yo creo que Kast tiene una forma que es demasiado pasivo-agresiva y él sí ofende a la gente, pero el tema es que uno queda como amarrado de manos porque esta es una forma que ellos tienen. Esto es como me dijo ayer una alumna mía que es británica, una cámara de eco. Yo lo escucho en Reino Unido siempre. Veo mucho los debates en Reino Unido, escucho mucho el debate en el Westminster y es lo mismo que hace Farage, que hace la gente de Reform UK, que es tratar de provocar y decir cosas, mentir, y después que eso no se les puede interpelar. Y en este caso ellos han tratado esas estrategias también. Ahora lo peligroso es que es como un poco lo que pasó ahora. Cuando uno los interpela se hacen los ofendidos y después no se hacen cargo de lo que dicen. Entonces acá yo creo que hay que ser más sincero. Acá no se ha hablado de eficiencia estatal, Jorge. Acá se ha hablado de reducir 6.000 millones, pero no se sabe de qué. 21.000 millones, dijo Jorge Quirós, una persona que ni siquiera es experta en macroeconomía y que va a ser su principal asesor económico. Entonces, acá preocupan cosas, preocupan temas de gobernabilidad, preocupan temas de eficiencia económica y también de estabilidad económica del país. Oye, como este no es un debate presidencial, pero de todas formas quiero darte la posibilidad de que terminemos, porque aquí sí tenemos que terminar todos alejados de la polarización. A ver si tienes algo más que responder antes ya de terminar esta conversación, que además nos deja mucho, porque hay un tono que entre todos tenemos que también saber cuidar de cara a esta segunda vuelta en todo sentido. No, yo en primer lugar plantearía que hay que ser respetuoso del electorado. No hay que subestimarlo en ningún caso. Establecer estas caricaturas de que, bueno, el elector de Franco Parisi lo que quiere es comprarse un iPhone, yo creo que es un poquito más complejo el fenómeno. No ayuda mucho ese reduccionismo. No creo que José Antonio Kast ofenda a la gente. Probablemente hay gente que no le gusta su planteamiento y eso es completamente válido y legítimo. Pero plantear de que alguien que tiene una probabilidad extremadamente alta de ser el próximo presidente puede ser comprendido como un macho alfa, como alguien que humilla a las disidencias y que ofende a la gente, me parece que es bien simplón y pobre desde el punto de vista incluso académico. Entonces yo me quedaría con eso. Invito un poco a la gente a que obviamente lea los programas, vea las diferencias, ya a tomarnos este debate obviamente con altura de mira, alejándonos de las caricaturas y de la arrogancia y la soberbia. Les quiero agradecer su paso por CNN Chile en esta conversación política. Javiera Arce, politóloga, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo, gracias. Chao, que esté bien. Y nosotros vamos... Sube también la temperatura, les aviso, aquí en Santiago. Llega a los 17,3 grados a esta hora, va a llegar hasta los 25 como máxima. Nos vamos a ir a la pausa, volvemos de inmediato, no se vaya. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.